Vamos a pasar ahora a estudiar la segunda parte de este tema, que va a estar centrada en la estructura de los anticuerpos y en la estructura de los receptores de las células B. Bueno, más adelante se fue avanzando en la investigación y una de las cosas que se descubrieron fue que había una serie de células tumorales de las células B, es decir, de un linfocito B se transformaba en una célula tumoral y daba lugar a un mieloma o a un plasmacitoma, el cual generaba una gran cantidad de anticuerpos porque, claro, esto era un clon de células que derivaba de una célula primordial que se había transformado en tumoral, estaba reproduciéndose a gran velocidad y se comportaba como una célula B, digamos, normal, madura. Esta célula B producía, por supuesto, anticuerpos y estas células secretaban estos anticuerpos al suero. Esto permitió aislar los anticuerpos y analizar la estructura. Y se vio que estos anticuerpos están formados por dos cadenas. La cadena ligera, está aquí en amarillo, la cadena pesada, aquí puesta en rojo. Esta molécula formaría parte del receptor de antígenos que tendría cada linfocito. En este caso estamos hablando de receptores de los linfocitos B. Y estos receptores estarían insertados en la membrana y estarían unidos a unos correceptores que se llaman aquí las Ig beta e Ig alfa, los cuales también están insertados en la membrana y tienen unos dominios o unas regiones de señalización que van a transmitir la información al interior de la célula de que el receptor ha reconocido un antígeno, ha detectado ese antígeno y el linfocito ahora tiene que reaccionar y la información va a ser transmitida por estos dominios de señalización al interior de la célula. Esta información, esta señal, va a llegar hasta el núcleo de la célula y va a permitir que se pongan en marcha genes y que además el linfocito se divida, forme un clon, se diferencie, es decir, se haga maduro y comience a secretar anticuerpos que van a reconocer al antígeno que el receptor ha detectado. Las investigaciones de estas moléculas permitieron determinar la estructura del anticuerpo, de la molécula anticuerpo, que es idéntica a la del receptor que hemos visto, solo que es secretada a la sangre. Entonces, igual que el receptor, tiene cuatro cadenas, hay dos cadenas pesadas, que están puestas aquí en verde, dos cadenas ligeras, que están en amarillo, se llaman pesadas obviamente porque son más pesadas, tienen un peso molecular más elevado que las cadenas ligeras, y estas cadenas están formadas por dominios inmunoglobulinas. Esto luego lo vamos a ver con más detalle. La cadena pesada tiene 4 dominios inmunoglobulina, la cadena ligera tiene 2 dominios inmunoglobulina. Estas cadenas pesadas están unidas por puentes de disulfuro. También la cadena pesada con la cadena ligera está unida por un puente de disulfuro. Aquí también se puede ver mejor. Hay una región bisagra que permite una cierta movilidad de estos dos brazos. Y hay una región variable que es la región de unión al antígeno. Esta región variable no es que varíe en la misma, obviamente, inmunoglobulina, sino que si analizamos esta región en distintas inmunoglobulinas del mismo individuo, pues vemos que cada inmunoglobulina tiene una región, digamos, propia de ella. Mientras que si vemos la región constante, pues esta región es común a muchas inmunoglobulinas del mismo individuo o incluso de individuos diferentes de la misma especie. ¿De acuerdo? Entonces esta región constante y región variable pues es bastante importante en la molécula de anticuerpo. La región variable, lo veremos más adelante luego, pues es la que está encargada de unirse al antígeno, es decir, a cualquier molécula del mundo exterior. La región constante, en cambio, se va a unir a receptores propios del sistema inmune que pueden ser moléculas que van a activar el complemento o pueden ser receptores en la superficie de células fagocíticas, por ejemplo, o de células que van a desencadenar una serie de reacciones cuando la molécula de inmunoglobulina detecta el antígeno. Esto de aquí arriba básicamente es un esquema del plegamiento tridimensional de las moléculas de la cadena pesada y de la cadena ligera, que lo vamos a ver más en detalle en diapositiva siguiente.
Si analizamos las cadenas de los inmunoglobulinas, hemos dicho que hay dos, la ligera y la pesada, que tiene una región variable. Como digo, esta región variable es única entre las distintas cadenas ligeras de las distintas inmunoglobulinas. La cadena pesada también tiene esta región única. Variable querría decir que varía de inmunoglobulina a inmunoglobulina. Y la región constante, como digo, es común. En el caso de la cadena ligera hay dos regiones constantes de dos tipos, que se denominan kappa o lambda. Y van a dar, por tanto, a dos tipos de cadenas diferentes, que obviamente se van a distinguir por la secuencia de aminoácidos que tienen. De ahí estos dos tipos, la kappa o la lambda. En el caso de la cadena pesada, tenemos 5 regiones constantes diferentes, que están indicadas aquí también con las letras griegas: la alfa, delta, epsilon, gamma y mu. Cada una de ellas va a dar lugar a un tipo de inmunoglobulina diferente, que ya adelanto son 5 tipos, como los que están indicados aquí. La IgA, que tendrá la constante alfa; la IgD, que tendrá la constante delta; la IgE, la epsilon; la IgG, la gamma; y la IgM, que tiene la región mu. Cada una de estas regiones va a conferir unas propiedades diferentes a los anticuerpos, la capacidad de activar o de interaccionar con distintas moléculas o distintas células del sistema inmune, que van a ser las adecuadas para eliminar el antígeno que ha sido detectado, mejor dicho, la clase de antígeno que ha sido detectado. Es un virus, es una bacteria, es un hongo, dependiendo de qué sea, los anticuerpos van a ser de distintas clases. Esto ya es un adelanto de lo que vamos a explicar más adelante en el curso con más detalle. Una de las cosas que también se vio claramente al investigar estas moléculas es que podíamos romperlas en fragmentos funcionales en algunos casos. Por ejemplo, había un enzima proteolítico, que es la papaína, que me rompía a la molécula de anticuerpo en 3 fragmentos. Me daba 2 fragmentos idénticos, el FAB, y otro fragmento, el FC. El FAB se llama así porque es el fragmento antigen binding del inglés, o sea, el que se une al antígeno. El FC se llama así porque es un fragmento cristalizable, es fácil de cristalizar. Cuando utilizábamos otros enzimas, por ejemplo la pepsina, bueno, pues se rompía este fragmento, básicamente el FC, pero nos quedaba el fragmento FAB2. Es decir, nos rompía este enzima por debajo de lo que es la región bisagra y nos dejaba el FAB2. De este fragmento se vio, esto permitió estudiar que de estos fragmentos dependía que se uniera al antígeno, y este en cambio no se unía al antígeno y desempeñaba unas funciones diferentes de lo que era la unión al antígeno. Entonces se vio con estos experimentos que cada parte, cada dominio, cada región de la molécula de anticuerpo estaba diseñada para cumplir con una función determinada. También se vio que la región bisagra daba una cierta flexibilidad a los anticuerpos. Si poníamos anticuerpos en presencia de un antígeno dimérico, es decir, que era capaz de unir a varias moléculas, pues veíamos que éstas podían formar estructuras geométricas diferentes dependiendo de la unión que tenía lugar con el antígeno. Y bueno, en algunos casos pues se podía producir un ángulo de 60 grados entre lo que sería la bisagra, y en cambio en otras veces pues el ángulo era mayor. Es decir, esto indicaba que la región bisagra pues eran capaces de tener esa cierta flexibilidad. Por otra parte, la región V y C, es decir, la que está separando la región variable de la región constante, esto puede funcionar como una muñeca, es decir, como una muñeca de la mano, es decir, tenemos una cierta rotación, con lo cual la molécula de anticuerpo pues es flexible porque se puede abrir y cerrar de brazos, ¿verdad? Los brazos se pueden abrir y cerrar, y al mismo tiempo lo que es la parte que agarra el antígeno, lo que sería el equivalente de la mano, como la muñeca, también puede girar un poquito de izquierda a derecha para adaptarse a la forma del antígeno y unirse mejor. Una de las preguntas que eran fundamentales de responder era cómo es posible que el mismo tipo de moléculas, que son pertenecientes a la misma familia, con un peso molecular similar, sean no obstante capaces de unirse a prácticamente cualquier estructura que esté en el mundo exterior. Es decir, ¿qué hacía posible que estas moléculas de inmunoglobulina, siendo comunes, siendo parecidas todas,
no obstante, se pudieran revestir de la diversidad necesaria como para poderse unir a cualquier cosa. Bueno, la respuesta de este misterio vino al estudiar lo que es el dominio inmunoglobulina de la región variable, está aquí, y de la región constante, aquí. Bueno, la región constante, el dominio inmunoglobulina está formado por un barril beta, es decir, es una zona de hojas beta plegadas, ¿vale? Que está unida entre sí por un puente disulfuro y hay una parte que está encima de la otra, aquí en amarillo, está encima de la parte verde y hay un puente disulfuro que las mantiene unidas. Ya vemos aquí, en este dominio inmunoglobulina de la región constante, que hay dos zonas muy claramente delimitadas en lo que sería la secuencia de aminoácidos que posibilita este plegamiento. Hay una serie de aminoácidos que estarían en las hebras amarillas y verdes que tienen que tener una determinada secuencia o características químicas de aminoácidos para permitir que se plieguen en esta estructura de hoja beta. Si cambiamos la secuencia de esos aminoácidos, posiblemente el plegamiento pueda cambiar y se me pueda plegar no en hoja beta, sino en una hélice alfa o de una manera aleatoria en el espacio. Entonces esos aminoácidos necesitan ser conservados en lo que es la región de la proteína que forma la hoja beta. Sin embargo, hay otra serie de regiones que no forman parte de la hoja beta, que son lo que yo llamo unos bucles, los vemos aquí muy bien. Estos bucles no forman parte de la hoja beta. Y aquí hay aminoácidos que, como no son necesarios para mantener la estructura de este barril beta, pueden ser cualquier tipo de aminoácidos. Pueden ser aminoácidos, como digo, de cualquier clase, aromáticos, alifáticos, cargados positivamente, cargados negativamente. No van a afectar al plegamiento de la proteína. Bueno, esto se ve igualmente en lo que es el plegamiento del dominio inmunoglobulina de la región variable, que lo que va a hacer es tener todavía bucles más grandes que la región constante. Entonces igual tenemos una zona de hoja beta antiparalela, una se pone por encima de la otra con un puente disulfuro, pero esta hoja beta, pues de nuevo me da dos regiones. Una que necesita tener una serie de aminoácidos más o menos constante para permitir el plegamiento en esta hoja beta antiparalela, y la otra, una serie de bucles, de regiones, que me unen estas regiones beta, pero que me permiten tener cualquier tipo de aminoácido en estos bucles. En estas zonas de unión puedo tener cualquier tipo de aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces, eso me sugiere que por esta zona de aquí, esta zona de los bucles, podría, por tanto, tener la diversidad química necesaria producida por las distintas, bueno, los distintos radicales de los aminoácidos de las proteínas que me van a permitir generar o establecer cualquier tipo de enlaces con cualquier otro tipo de estructura química del mundo exterior. Y efectivamente, esto es lo que se vio que sucedía. Cuando se analizó la variabilidad de los aminoácidos localizados en el dominio variable de la cadena pesada o de la cadena ligera, se vio que efectivamente había una variabilidad, pero había tres zonas en particular que eran muy variables, eran de hecho hipervariables, que es lo que le llaman la zona HV hipervariable 1, HV2 y HV3, que están separadas por lo que llaman las regiones FR, que son las Framework Region. Framework significa andamio, es la región como andamio estructural. Hay cuatro regiones estructurales, la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, cuando analizamos lo que es la variabilidad, lo que vemos es una variabilidad, por ejemplo, del 100%, querría decir que en esta posición de la cadena, si hay 120 aminoácidos, pues por ejemplo en la posición 95, más o menos, una variabilidad del 100% quiere decir que ahí puede estar cualquier aminoácido de los que existen. Una variabilidad del 80 o del 90% quiere decir que puede estar el 90% de los aminoácidos que existen, o al menos se han observado el 90% de los aminoácidos que existen en las regiones que se han estudiado. Obviamente no se han estudiado todas las posibles de todas las inmunoglobulinas del mundo, claro. Entonces eso quiere decir que en estas posiciones es muy posible que puedan estar prácticamente cualquier aminoácido y que en cambio en las otras posiciones la variabilidad es mucho más restringida. Cuando analizamos dónde se produce esta variabilidad en la proteína, pues efectivamente vemos que la variabilidad coincide con los bucles que unen las regiones de la hoja beta plegada.
Es decir, en el caso de la región V de la cadena ligera, justamente caen, como hemos visto antes, en estos bucles. Es decir, estos bucles, estas zonas de unión entre las cadenas que se pliegan en estructura de hoja beta, son capaces de tener ahí dentro cualquier aminoácido. Y como tienen cualquier aminoácido y además hay una cierta flexibilidad, estas superficies, esto va a dar lugar a una superficie que se va a poder adaptar a cualquier característica química y cualquier característica topológica, digamos, del espacio de las superficies de otras moléculas biológicas, que son en principio las que vamos a tener que neutralizar con los anticuerpos. Aunque es posible que sean capaces también los anticuerpos de unirse a cualquier tipo de molécula porque no están restringidos a unirse a ningún tipo particular de estructura molecular. Como tenemos cualquier tipo de aminoácidos puestos en esos bucles, se van a poder establecer las cuatro fuerzas fundamentales de las interacciones reversibles. Esto es pura bioquímica. Las fuerzas electrostáticas obviamente van a interaccionar, van a participar con aminoácidos que tengan cargas opuestas. Los puentes de hidrógeno obviamente se pueden establecer también entre distintos grupos, dadores o aceptores de hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals van a participar también en la unión con el antígeno y también fuerzas hidrófobas que van a obviamente ser también importantes en algunos casos para interaccionar con los antígenos. Otra de las cosas que suceden con estos bucles es que como los bucles no están restringidos a mantener una estructura en el espacio, pues esos bucles pueden tener una gran flexibilidad y adaptarse a la estructura morfológica de los antígenos. Así, por ejemplo, si tenemos un antígeno que tiene que caber en una hendidura, pues aquí vemos lo que sería la superficie de la zona de unión. Bueno, pues ahí tenemos efectivamente en amarillo donde encajaría este antígeno. Si el antígeno es más alargado, pues resulta que los bucles se adaptan a la forma de este antígeno más alargado. Si tiene una forma, qué sé yo, pues ovalada, pues o más extensa, pues de nuevo los bucles adquieren una conformación más extensa, extendida en la superficie, estableciendo puntos de interacción con el antígeno, obviamente adaptándose a la forma de la superficie de este antígeno. Incluso en algunos casos, si el antígeno tiene una hendidura, pues el anticuerpo es capaz de producir dedos que se van a meter dentro de la hendidura de ese antígeno para captarlo mejor. Con lo cual lo que estamos viendo es que hay una enorme diversidad de, bueno, la capacidad de los anticuerpos para unirse a los antígenos. Conviene ya indicar aquí que normalmente los anticuerpos se pegan solo a una zona de los antígenos y la zona a la que se pegan se llama epítopo. El epítopo es la zona de la superficie, epi significa superficie, como una superficie epitelial, y topo significa lugar, pues es la zona, el lugar en donde se une el antígeno. Esto es el epítopo. Entonces, un mismo antígeno puede tener varios epítopos. Dependiendo de si el antígeno es muy grande o más pequeño, tendrá más o menos epítopos y por tanto podrá, digamos, estimular la generación de anticuerpos diversos contra los diversos epítopos de ese antígeno. ¿De acuerdo? Esto es una noción importante. Normalmente los epítopos son también regiones de la superficie de los antígenos que no necesariamente son continuos. Es decir, no son una secuencia de aminoácidos, si son proteicos, no es una secuencia de aminoácidos continua, sino que es una secuencia de aminoácidos que se reúnen en el espacio. Es decir, que pueden ser, estar en zonas distintas de la proteína, pero que debido al plegamiento de esa proteína en el espacio, pues están reunidos en esa misma zona, en ese mismo epítopo espacial. Bueno, esto es solamente una figura que indica cómo esta zona de unión al antígeno se une en este caso a un antígeno que es la lisocima. Este es un FAB, esa sería la región variable de la cadena ligera y de la cadena pesada. Y si queréis ver esto en mucho más detalle, lo mostramos en clase, aquí tenéis un enlace, podéis ir a lo que es el PDB, el Protein Data Bank, que tiene un visualizador con el que se puede jugar, girar la proteína, ponerla en distintas posibilidades de visualización y bueno, pues se puede analizar exactamente qué aminoácidos están interaccionando con cuáles otros en el antígeno. Es un tema ya muy potente. Y aunque muy educativo, no vamos a entrar en él.
Como ya he mencionado, los epítopos que forman parte de los antígenos, en particular de las proteínas, pueden ser de dos tipos, los discontinuos o conformacionales y los continuos. Los epítopos conformacionales, que como digo son discontinuos, están constituidos por el plegamiento de la proteína en el espacio que pone en contacto a zonas de la proteína que están separadas de la cadena polipeptídica. Por tanto, si desnaturalizamos a la proteína, la cadena se despliega y esa estructura se pierde en el espacio, con lo cual este anticuerpo, el anticuerpo A, no podría unirse a esta proteína desnaturalizada porque el epítopo ha sido desnaturalizado. Pero tenemos también epítopos continuos o contiguos, que pueden ser de dos clases, los que están accesibles en la proteína naturalizada, en la proteína nativa, y los que son inaccesibles en esa proteína nativa. Cuando se desnaturaliza la proteína, si el epítopo es accesible y es contiguo, el anticuerpo podrá unirse a ese mismo epítopo, tanto si la proteína está en estado nativo como si está en estado desnaturalizado. Y el epítopo que no es accesible cuando la proteína está en estado nativo, al ser desnaturalizada, podría ser entonces accesible a un linfocito B que podría producir el anticuerpo y tendríamos entonces un anticuerpo que se uniría a un epítopo solo accesible cuando la proteína esté desnaturalizada, pero que no sería posible que ese anticuerpo se uniera a este epítopo cuando la proteína mantuviera su estado nativo. ¿De acuerdo? Con esto damos por terminada la segunda parte de este vídeo del tema 3. Espero veros en la tercera y última parte de este tema.